bien, entre una de las consecuencias de la elección del domingo pasado tenemos nueva jefatura de gabinete. Apartista la noticia para ya la habrán actualizado, pero bueno, los que se enganchan ahora, esto fue anoche tarde. Siempre hay una costumbre de dar como la noticia del viernes tarde para que no tenga mucho impacto por las dudas, pero que hagan los movimientos que ellos quieren. Sale Guillermo Francos, que le presentó su renuncia al presidente Javier Milei, y el presidente Javier Milei se la aceptó. Esto es en realidad la parte que no se cuenta de esto, que dice, che, me tenés que presentar la renuncia que te voy a aceptar. Claro. Ah, bueno, se la presentó y lo formó. Pero vos decís que no se fue contento, Francos. Y en realidad lo que logró hasta ahora, la subordinación de los gobernadores, y para su objetivo. Claro, no estuvo tan mal, ¿eh? No estuvo tan mal. Junto con él, no me acuerdo el nombre, pero se fue el ministro del Interior también, queda ese puesto vacante para, algunos dicen, Santiago Caputo. Porque bueno, la reconfiguración del poder dentro del Triángulo de Hierro o del poder de la mesa chica del gobierno implica un empoderamiento de Karina Milei, que se sintió triunfante por su estrategia electoral del domingo pasado, en la que impuso todos sus candidatos y todo el mundo pensaba que iba a ser un fiasco electoral. Ya le estaban pasando la factura desde antes, ya se estaba poniendo el saco Santiago Caputo para decir, a partir de la semana que viene el que manda en este gobierno soy yo, y esa relación no se dio, y dicen que ahora Karina Milei quiere que Santiago Caputo ponga la firma, ¿no? Ponga la firma. Dejemos de joder con el monotributo. Si aceptara la cartera del Interior, dependería, o sea, estaría por debajo del que nombran su puesto como Adorni. Claro, sí, igual. Y aceptaría debajo eso. Y por arriba, ¿no? Pero sería la función que siempre quiso cumplir, de vínculo sobre todo con la política interior. Los gobernadores, los partidos políticos que están aliados al gobierno, Macri, etcétera. Lisandro Catalán era el ministro. Lisandro Catalán. También se va, o sea que está ese cambio. A partir del lunes tenemos una mesa chica, muy chica, con la Libertad Avanza pura, ¿no? Aunque, a decir verdad, Milei giró esta semana desde el mismo domingo, ¿no? En el discurso que tuvo. Mucho más para los parámetros de Milei, mucho más moderado, mucho más a que tiene que negociar. O sea, como que la crisis anterior le hizo tomar nota, pese al triunfo, de que no podía seguir de la misma manera subiéndose al caballo y seguir con su propia línea sin importarle nada. Quiere ahora ganar, como se decía antes, volumen político. Fueron los legisladores, qué abrazo que le dio Jaldo al Jabo, Jaldo, gobernador de Tucumán, integrante. Mucha emoción. No quiero hacer la chicana, mucha gente lo usó, pero fue el más efusivo. Total. De los gobernadores. Como un gol. Nacho Torres intentó, todos intentaban, y Milei le ponía un límite. Pero ese fue con ganas. Pero ese fue con muchas ganas, el gobernador de Tucumán. Bueno, fueron a la Casa de Gobierno, ya se empieza a discutir qué tendría las mayorías para, por lo menos, la aprobación formal de las reformas que quieren, que la primera es la reforma laboral, porque bueno, ganó más volumen en diputados, más diputados y más senadores, la propia Libertad Avanza, y con todos estos sectores autodenominados reformistas podría lograr igual aprobarlo. Sin colaboración de diputados que responden a los gobernadores, sin colaboración de otros bloques, no hay reforma laboral. Claro, no, sería con esta gente, políticamente, más que numéricamente. Claro. Ahora, otra cosa es que efectivamente esto pase, ¿no? Hay mucho juego en esto, ¿no? Como siempre, se tira un programa de máxima, cómo vamos a pagar salarios distintos, de acuerdo a la diferente región del país, cómo vamos a hacer el banco de horas, y después se sienta con la CGT y sale la CGT y dice, logramos en una negociación durísima que no le van a cortar un brazo a cada trabajador. Lo logramos. Ah, buenísimo, ¿qué querés que te aplauda? Que no van a sacar los aportes sindicales, que son no los últimos puntos. Claro. Bueno, el menemismo fue eso, muchachos, ¿no? De esto hay un debate entre los que siguen las relaciones del trabajo, digamos, los que lo estudian académicamente, o si se quiere, la historia del movimiento obrero, de acuerdo a cómo se lo quiere denominar, si uno es de izquierda, de centro, de derecha. Dicen, una gran estrategia de las organizaciones sindicales en los años 90, positiva, lo piensan algunos, fue que permitieron que avance la reforma laboral, pero lograron mantener el poder de las organizaciones sindicales. Otra, a la que yo obviamente adhiero, fue que, esterilizaron las organizaciones sociales y permitieron que pase la reforma laboral, porque si no están para frenar reformas laborales. ¿Para qué están? ¿Para qué están? Claro. ¿Para qué quieren sobrevivir? Y se reconfiguraron un poco más ligadas a las empresas, ¿no? Al tener acciones. Ni hablar, nace el sindicalismo empresario en los años 90, nace lo que hoy estamos pagando en cierta medida, lo que no quiere decir que hayan dejado
de ser una expresión de una relación de fuerzas histórica que todavía tiene peso en la Argentina. El movimiento obrero organizado, con sus contradicciones, que hace que la Argentina no sea Perú, digamos, ¿no? Claro, esa es otra. Claro. Son las ambivalencias de una organización social o de una organización sindical que también se trasladó a los sectores informales, a los trabajadores sin patrón, que también tienen organizaciones sociales y que es una fuerte tradición en la Argentina, que esa es la que va a tener que derrotar en última instancia realmente si quiere que esto sea efectivo, esta reforma laboral mucho más generalizada, aparte de la que ya se avanzó. Bueno, recordemos que acá hay cuerpo de delegados, hay una tradición de sindicalismo de base también en la Argentina, o sea, le falta mucho para esto, además de lo formal. Pero esa es la agenda central del gobierno para la próxima etapa. Dice que lo quiere hacer en extraordinarias, en una elección que, bueno, vamos a hablar en un ratito de la elección, pero nosotros estamos contentos un poco, digamos. Recontentos. En la ciudad de Buenos Aires, recontra contexto. En la provincia de Jujuy, en Humahuaca, te diría. Recontra, 16 o 18. 18. 18% en Humahuaca, 10% en toda la provincia. Alejandro Vilca, el Frente de Izquierda, un asterisco de un poquito de autobombo. 2 diputados en la provincia de Buenos Aires. La única tercera fuerza que consagra legisladores en la provincia de Buenos Aires. El resto no pudo. Randazzo, besito. ¿Quién sos? No pudo Randazzo. Hablando de Halloween y fantasmas. Y vos no lo votaste Randazzo con todas las cosas que hizo por los trenes. Por los ferrocarriles. Y no lo votaste. Justo. Bueno. Pará, Martín Lustó entró arañando. Entró arañando. 1.294 votos. Hasta el último momento. Sí. Igual que estaban peleando con la Libertad Avanza, ¿viste? Lustó casi que es un voto garantizado, porque empieza después a decir, no, bueno. Claro. Bueno. Después lo vamos a incorporar en el contexto general, sin agrandarlo mucho, pero tampoco ninguneándolo, como se acostumbra en el análisis político. Y reforma laboral, resultados electorales y tenis. Fueron los debates de uno de los debates de la semana. ¡Pum! Tenis. Increíble, solo en Argentina. Solo en Argentina. Y los que juegan tenis, no solo. Los que juegan tenis. Bueno, Julia Mengolini en Futurock hizo algunas afirmaciones, yo no las haría, qué sé yo, pero también se recortan después y se agranda todo para un poco meter y entrar en el juego del algoritmo. A mí me agarraron esta semana también. Dije, capaz que se puede hacer una marcha. ¡Golpista! ¿Cómo fue? ¿Ultracomunista? No. Ultracomunista. La derecha diario. Izquierda violenta. La derecha diario hizo un reel a partir de una intervención en Gelatina, en el que yo dije que no solo electoralmente se puede frenar una derecha que te viene, por ejemplo, con todo el poder del Estado norteamericano. Claro. Entonces dijeron golpista, etcétera. Y ultracomunista, que me gustó para el video. Yo te dije, nueva bio. Fernando @Rosofer, ultracomunista. ¿Un trosco qué sería, digamos? Como un ultracomunista. Claro. Si vos lo querés definir rápido, Gracias a ese pasquín que si no fuera por la pauta del Estado no existe, no es como la Izquierda Diario, pero bueno. Lo usan un poco para eso. La cuestión es que cómo son los deportistas, si se tienen que concentrar en una sola cosa, etcétera, nos dio una idea. Porque ustedes se hacen mucho los intelectuales, los conocemos. Claro. Ya 8 años. 8 años. No somos pocos, ya no somos pocos, somos bastantes, pero igual los conocemos. Y a ustedes les gusta hablar de libros, les gusta hablar decimos, ¿cuál es tu autor preferido? Y te salen con un clásico, recontra clásico, desconocido, rescatado, no sé, por Ricardo Piglia en el año 78. Bueno, nosotros ahora le vamos a preguntar sobre su relación con el deporte, a partir de esta cuestión del tenis. Su relación con el deporte. Sus proezas en el deporte. Logros. Al que le fue bien. Claro. Yo me siento un crack que no llegué. Ajá, mirá, de los tantos. Por determinadas circunstancias. Condiciones materiales y estructurales. Sí. Fui a probarme independiente, me fui a probar. Mirá, ¿nos salvamos o qué? No, me fui a... Obviamente algún club de barrio, a Verazategui, el Club Libertad, de ahí de esa zona, pero a grande, no sé por qué teníamos que ir a Independiente. Era el que de zona sur, el más... En ese momento. Pero tenía una línea más para los jóvenes, no sé yo, porque no era Racing que está ahí al lado, digamos. Entonces dijeron, hay que ir a probarse Independiente. Tenía buenas inferiores en esos tiempos. Probé y no me gustó. Bueno. Dijiste, rechazaste el fútbol esto y no la es para fama. mí. No es para mí. Y había algo ahí, lo que dijo Mengolini, había algo de verdad. Era demasiado inteligente como para que me vaya bien en el... No, bueno. Dijiste, no nos vamos a meter en el debate y te estás metiendo en el debate. ¿De qué jugás? De 7, le decía yo a todo el mundo que jugaba. Y dice, bueno,
Mirá. Yo juego por la punta. Bueno, por la punta me dijeron, por la punta seguí derecho, sí, por la punta, la puerta. agarrá para el costado y te vas. Bueno, pero le vamos a preguntar, y supongo que Augusto debe tener una relación, Sí. vínculo con el deporte muy fuerte, debe haber tenido experiencias Y- muy potentes en su vida, grandes logros, ¿o no? Me tuve que dedicar al periodismo de deporte justamente porque en ningún deporte me aceptaban. Y la verdad que intentaste, pero posta, mirá, en un ¿intentaste? momento hasta salían los diarios la convocatoria de las inferiores y fui a la de Atlanta, que yo vivía en Colegial y me quedaba más o menos cerca. Claro. Y qué raro, llegué tarde. Entonces estaba no lo cerrado. puedo creer. No lo pueden creer, ¿no? Y no pude, pero bueno, creo que fue un bien para Atlanta, sobre todo, y para el fútbol Ajá. en general, porque la verdad que Mira. no soy muy bueno, la verdad. Diego, no me imagino en qué puede haber sido lo tuyo. Básquet. Yo practiqué básquet. Ay, sí. claro, por practiqué, altura, claro, por practiqué altura. es una forma de decir, obviamente, no sé qué. Tenía cierta coordinación, pero bueno, llega un momento de la vida que el básquet es muy cruel. Porque Claro. te quedas bajito. Claro. Y ahora lo Claro. sube. Hasta Claro. los 9 todos son promesas. Pero años, Claro. pero por ejemplo, ¿seguiste como mucho tiempo o fue una o dos veces? No, jugué creo que 1 o 2 años. Ah, practiqué mirá, regularmente, mirá, pero bueno, Jordan, hasta que en un mirá. momento la biología ¿Club? hizo de lo suyo. Claro. ¿Eh? ¿Club? No, club de barrio, de ahí barrio. por Parque Patricios. Pero no, quise intentar. Traté también el fútbol, pero ahí rápidamente me di cuenta que tengo 2 piernas izquierdas y no servía para nada. Claro, soy bien. diestro. ¿viste? Yo la verdad no brillé en el deporte. Ah. De hecho, No. fracasé. Por ejemplo, mi mamá me mandó a danza porque ella era un viejo anhelo, que si, Ajá. pues, no sé, la hija sea bailarina, no sé, ni idea Sí, por qué. sí, Porque claro. yo si algo que no tengo es ritmo. Claro. Entonces creo que duré, no sé, creo que hice un concierto, ponele, no sé cómo se mirá, llama. hay eso. registro, Horrible, hay sí, registro. por supuesto. ¿Hay registro? Por supuesto. Hola comunidad, lo que podemos ofrecerle a la comunidad si te sumás a Obvio, la comunidad. del video Círculo no, Rojo, pero hay fotos. ¿Es peor que porque la tiza? Es una época un poco antigua. ¿Para Bueno. peor que la tiza? Y creo que sí, yo creo que sí. ok. Por eso Una vez se no me disfrazó de dediqué. tiza, para los que no no saben, me- se por eso disfrazó no me de dediqué a tiza. la danza. Es como que fui a unas clases de danza y me dijeron, no, para gimnasia estás bastante Claro. bien. O sea, tipo, andate de acá, por favor. Bueno, Un perfecto. horror. Bueno, le vamos a empezar a prometer a nuestra comunidad que si entra al Círculo Rojo 899, que hay más gente que se sumó Sí. a, A ser parte de la comunidad. nuestros amigos, digamos, ¿no? Claro. Que le van a dar beneficios, Claro. mimos a la gente que se suscriba. Quizás algún día le mandamos un registro de lo que cuenta Celeste acá, de su relación con la danza y cosas de ese tipo. Mientras tanto, le vamos a pedir a ustedes que para relajar un poco ya vamos a tener un programa cargadito, Río de Janeiro, acuérdense, Río de Janeiro, vamos a hablar en un rato, vamos a hablar de las elecciones, vamos a hablar de lo que pasó en Irlanda, vamos a hablar de si hay un bloque religioso, ya se está armando en nuestro Congreso Nacional y vamos a hablar de los clubes que resisten al marketing, que es importante también tomar nota sobre eso. Pero mientras tanto le vamos a pedir, hablando de clubes, su vínculo con el deporte, sus anécdotas con el deporte. Dejen los libros, guarden la biblioteca, guarden el Kindle, guarden todo y díganle a nosotros si se fueron a probar a algún lado, si tuvieron éxito, cuál fue su mayor logro, y para eso van a tener regalos. Claro, para eso dejen mensajes al 15-5379-8990. También lo pueden hacer a las redes sociales del Círculo Rojo, que son @Círculo Rojo 899, tanto en Twitter como en Instagram. Si hay mensaje de audio que no sea de más de 15 segundos. Y dejen los 3 últimos números del DNI para participar por estos muy lindos regalos. Por un lado, tenemos un par de entradas para la obra Materia Fungible, cuerpos que resisten su condición de mercancía. Es de la compañía David Señorán. Es un proyecto de creación escénica en lenguaje contemporáneo. Ajá. Y las funciones son los jueves de noviembre a las 20:30 horas en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Ahí, Pleno en el centro. Callao y Corrientes. Corrientes 1543 de Ciudad de Buenos Aires, muy cerca de Callao y Corrientes, tal cual, un lugar muy lindo. También hay un par de entradas para, atente a esto, la presentación de Instrucciones para derribar un satélite, que es el nuevo EP del Club Artístico Libertad. ¿Sí? Muy Esto lo importante para presenta- lo que se viene con los Yankees queriendo más Claro, cosas. sí, Bueno, tal cual. está perfecto. Muy a tono. Esto va a ser en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, el sábado 8 de noviembre, el sábado que viene. Es ahí en Sánchez de Bustamante 772, en el Abasto, En el Ciudad de Abasto. Buenos Aires. Ajá. Que además también, como son parte de la comunidad, Exacto. pueden tener 2x1 en entradas para el Fernández Fierro. Muy bueno. Pero acá participan por el Club Atlético Libertad. Y lo último, hay un libro, como siempre, por supuesto, es Cuéntale al Mundo sobre nosotras, conversaciones y experiencias de mis días en Palestina. Es de Noor Jiménez Abraham y es una gentileza de Editorial Sudestada. Sí, que se sumaron ahí mandándonos libros la semana pasada. Recuerden que hablamos sobre polo en la entrevista pasada. Claro. Sí, Fabián Polosecchi. Así que también tienen esto. Llamen, dejen mensajes, cuéntenos el vínculo que tienen con el deporte, que hasta las 14 tienen tiempo.
Fernando Rosso. radiocompost.com.ar. Por más que quieran sacarnos de nuestro lugar y piensas que solo somos un puñado de idiotas, no podrás quitarnos lo que hicimos ya. Ahora somos más hermanos que antes. Ya no podrás mirarnos a los ojos más. Nosotros somos amigos, vos que solo estás. Por más que quieras tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. ¡Hey! Bailando al son de este ritmo, voy a vestirme de traje aunque me veas mal. Voy a saltar toda la noche sin parar de silbar. Está lloviendo pero yo no me voy a mojar. Mis amigos me cubren cuando voy a llorar. Por más que quieras tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. ¡Hey! A las 12:21 en toda la Argentina escuchamos a los fabulosos Cadillacs con un clasicazo que es Yo no me sentaría en tu mesa. Te cuento que en este momento en la ciudad de Buenos Aires está haciendo 20 grados 8, que hay una máxima anunciada de 26 grados, un día caluroso pero lindo. De 28 grados, perdón, acá se actualizó. Está un poquito nublado, pero bueno, pinta un fin de semana bien durante el día de hoy. Mañana domingo hay probabilidad de lluvias con una mínima de 18, una máxima de 20. Así que, bueno, sigamos disfrutando de lo que queda del fin de semana y de lo que queda del Círculo Rojo. Hasta las 14 hay un montón más acá en Radio Con Vos. La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. La noche de las elecciones legislativas dejó una foto impactante con el triunfo de La Libertad Avanza como fuerza más votada a nivel nacional. 40%, 41 casi por ciento de los sufragios. Un resultado que conviene tomar, en primer lugar, en su justa medida y armoniosamente. ¿Por qué parto de acá? Bueno, porque el impresionismo ya a esta altura parece un deporte nacional. Si el 7 de septiembre, cuando La Libertad Avanza perdió por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, se llegó a afirmar que el retorno del peronismo estaba a la vuelta de la esquina, ahora, después del 26 de octubre, escuché a mucha gente, a veces las mismas personas, asegurar que Milei ya tiene la reelección asegurada. Como a veces la interpretación de los hechos es tan importante como los hechos mismos, porque las conclusiones que se saquen de un acontecimiento ya son parte de la elaboración de una respuesta política, conviene tratar de precisar las cifras, las razones y las causas que condujeron a este resultado, así como la real magnitud de este resultado. Evidentemente, la novedad es política, aunque cuando se va a la aritmética, todo se relativiza. Con una abstención o una participación que rozó los mínimos históricos, 68% es más o menos el promedio, es decir, un ausentismo muy fuerte, ese 40% ya se convierte en bastante menos, pongamos un tercio. Acá dijimos que el gobierno aspiraba a un tercio de bloqueo en el Congreso, y logró un poco más entre los que fueron a votar, y sobre todo, con el resultado, logró subordinar a gran parte del sistema político para una nueva ofensiva contrarreformista. Es decir, en primer lugar, para su agenda de reforma laboral. Pero vayamos a las causas. Es imposible entender esta elección sin la intervención directa de Estados Unidos en la economía y en la política doméstica en las últimas semanas. Prácticamente tomó el mando de la campaña electoral, aportó los dólares con la intervención del Tesoro a través de bancos privados para sostener justamente el precio de la divisa norteamericana planchada y que no se dispare, por ende, la inflación. Y sobre todo llevó adelante una extorsión política sobre el electorado. Si no triunfa Milei, vamos a retirar el apoyo económico, dijo unos días antes Donald Trump.
La consecuencia lógica hubiese sido un golpe de mercado, una crisis financiera, la disparada de la inflación, es decir, un descalabro total a que conducía el mismo esquema económico llevado adelante por Milei. Porque, a ver, había un núcleo de verdad en lo que decía Trump. Sin el salvataje de Estados Unidos, el plan iba derecho al naufragio. El tema es que Estados Unidos salva a quien diseñó y llevó adelante ese mismo plan, porque lo quiere, lo necesita como aliado estratégico en la región, en la geopolítica regional o incluso mundial. Una parte del electorado fue a votar bajo esa coerción, o con la presión de esa coerción, y aunque no esté conforme con la situación actual, aunque no valide las políticas de Javier Milei, se vio forzado a elegir ese mal menor, o este plan malo, o que estalle todo y sea peor. Digo esto porque escuché también a personas asegurar que se votó un aval a todas las políticas de Milei, contra los jubilados, contra el Garrahan, las personas con discapacidad, y obvio que existe un núcleo duro, en general privilegiado, de derecha en la Argentina, que apoya estas políticas, pero el que hizo la diferencia lo pudo haber votado muy probablemente por estas cuestiones que no respaldan toda la orientación de Milei. Esto es importante para ver la consistencia de ese respaldo. Y acá surge otro dato que quiero introducir de la aritmética electoral. Pese a todo este apoyo, sobre todo de Estados Unidos, la Libertad Avanza y el PRO, que ahora están juntos, no lograron contener la cantidad de votos que sacaron por separado hace 2 años. Perdieron entre 3 o 4 millones de votos de los que habían sacado yendo en diferentes listas en 2023. Está bien, son elecciones diferentes, contexto diferente, pero algo indica esa pérdida en relación a la fortaleza o debilidad de la derecha. En segundo lugar, políticamente, otros que aportaron, y mucho, al triunfo de Milei fueron los gobernadores que se agruparon en torno a Provincias Unidas y que perdieron por paliza en cada uno de sus distritos. Hablamos de Maximiliano Puyaro en Santa Fe, de Schiaretti en Córdoba, que para sintetizar, vamos a decirlo así, conceptualmente decían que estaban de acuerdo en lo esencial con las ideas de Milei, pero que ellos querían cambiar las formas, hacerlo con mejores modales. Bueno, eso fue una campaña abierta a favor de Milei. Ante una copia mala, dudosa, bueno, el que quiere votar, vota al original, y ellos fueron las primeras víctimas de su propia orientación política. Y acá introduzco otra polémica. Después del domingo, volvieron a escucharse mucho las voces, y lo digo porque tienen peso en los medios de comunicación, que sacan la conclusión por derecha del resultado y dicen, bueno, hay que pensar una propuesta opositora que tome aspectos correctos de la orientación de Milei, el tema del orden macro, la reforma laboral propia, para lograr cautivar al electorado de derecha. Pero muchachos, eso fue Provincias Unidas. Y ahí están, así le fue. Parece que es cierto eso, que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. En tercer lugar, el peronismo. Sobre todo el que integra Fuerza Patria. Está de moda criticar, bueno, la interna que recrudeció esta semana, las caras de Máximo Kirchner a Axel Kicillof en la noche de la elección, el desdoblamiento, sí o no, la carta de Cristina Kirchner, la performance de Juan Grabois en 20 canales de streaming, en los que salió a hablarse encima porque, bueno, no sabe mucho qué decir, por la duda le pega a la izquierda. Las frases y las selfies de Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes. Ahora, yo creo, y esto lo dije en un programa esta semana, que esto no es lo importante. El problema esencial es el tiempo y la ventaja que le dio el peronismo y sobre todo las poderosas organizaciones sindicales y sociales que dirige el peronismo a este gobierno por no salir a enfrentarlo en su momento en las calles. A la coerción, a la extorsión, a la posición antidemocrática del gobierno que no cumple ni siquiera lo que vota el Congreso en su contra. Al respaldo en guita no se le puede oponer solo una alquimia electoral. Ahí estuvo la principal ventaja. Además de que programáticamente, esto hablo en el espacio del peronismo, se debatieron entre el silencio o solo plantear frases generales, hay que frenar a Milei, y la capitulación conceptual. No nos olvidemos,
ahora que se está discutiendo la reforma laboral, que la misma Cristina dijo en varias ocasiones, y tomo el ejemplo de Cristina para que piensen en todos los demás, que hay que modernizar las relaciones laborales. Y además, bueno, por último, el contexto de la historia reciente, ¿no? Digo, políticamente, que incluye la experiencia del Frente de Todos, que no se olvida tan fácil y que ofició como referencia para muchas personas. Muchos quisieron fingir demencia, pero bueno, fueron 4 años malos en el que el ajuste siguió, aunque sea por otros medios. Todo eso conforma lo que en un artículo de esta semana definí como polarización asimétrica. En realidad es una fórmula que tomo y que se usó en muchos países del mundo para analizar distintas experiencias o dinámicas políticas. Del lado derecho, bueno, un bloque con programa, ajuste permanente, reforma laboral, fiscal, previsional, orden, capaz de fijar agenda y enemigos, y enfrente una oposición amplia pero oscilante que se debate entre el rechazo y la capitulación. En el extremo izquierdo de esa polarización, logrando en parte romperla, hay que anotar, bueno, la elección del Frente de Izquierda, una votación histórica en la Ciudad de Buenos Aires con Miriam Bregman, más del 9%, 2 diputados en la provincia de Buenos Aires con la lista que encabezaba Del Caño, la única fuerza, además de las 2 principales que consagró diputados, no es menor, el 10% en Jujuy. A ver, este también es un dato político de la realidad, no solo que uno quiera hacer autobombo, porque hay análisis que destacan el desplazamiento a la derecha sin tomar las contratendencias que van justamente en el sentido contrario. Bueno, hay que incorporar todo. Es evidente que los números le dan un respiro político al gobierno, pero también es necesario mencionar lo obvio. Las contradicciones que existían antes del 26 de octubre, sobre todo en la economía, siguen tan vigentes como entonces. Las reservas del Banco Central destruidas, el dólar está artificialmente contenido y la inflación se sostiene relativamente baja en comparación con los últimos años en función de ese dólar barato. La actividad económica entrando en una recesión en el tercer trimestre del año. Ante esto no tiene muchas opciones el gobierno. Supongamos que devalúa, implicaría que la inflación volvería a dispararse. De hecho, ya perforó el 2% en octubre, según consultoras privadas, y si mantiene el tipo de cambio actual, agravaría la recesión. Mientras tanto, obviamente, se propone aprovechar el envión para un nuevo ataque contra las mayorías. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, para entrar en la disputa sobre el balance, hay otros datos también para tener en cuenta para seguir desmenuzando. Por ejemplo, la composición de la base social de apoyo al gobierno, que se trasladó mucho a la base social histórica del PRO y Juntos por el Cambio. Sectores medios y medios altos. Pero bueno, quedarán para una próxima ocasión. Todos estos elementos que muestran que apostar a los centros favorece al gobierno, que las ventajas que se le da en la calle se pagan después en el terreno político, que al universo de ideas de la derecha o de la ultraderecha, como dijo el Che en algún momento sobre el imperialismo, no hay que cederle ni tantico así, que la base de sustentación del gobierno es mucho más contradictoria de lo que nos quieren hacer creer y que, por lo tanto, todavía hay condiciones para la pelea. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso. 899 Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Shh, ¿te cuento algo? Full sacó la nueva hamburguesa Fullo. Sale a la cancha con doble carne cheddar, cebolla crispy y salsa ahumada. Tremenda. ¿No, Rodri? Qué espectáculo. Uf, esta me la tatúo. Andá a buscarla ya a IPF Full. Bremen Tools. Qualität on design. Radio con Vos. Radio con Vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. Radioconvoz.com.ar.
La vi pasar tan altanera, la oí cantar a su manera. Tenía esa luz en la mirada, sus piernas cortaban las lenguas del sol. Todo eso fue tan suficiente, y sin pensar enfrente me crucé, casi sin voz mostré los dientes, y del Caribe el perfume llegó. Noches de amor, suburbio y luna. Pasaron 36 minutos de las 12 en toda la Argentina. Escuchamos a Los Piojos haciendo Amor de Perros. Ahí se escucha también la voz de Mimi Maura, con Ciro. Bueno, ¿con Mimi Maura te gusta? Con Mimi Maura me gusta más. Sí, con Ciro solo no. Pero querés hacer una columna sobre este tema, ¿no? Puede ser, en algún momento vamos a abordarlo. Lo que estamos abordando ahora es el tema del deporte, nuestra relación buena, mala, conflictiva, placentera. A ver, ¿ustedes qué nos cuentan? ¿Cómo es el vínculo con el deporte? Hola gente, mi mayor fracaso deportivo, una sola clase que fui de taekwondo en los 80, me cagaban a patadas, le agarré el pie al pibe y lo tiré al piso y me dijeron, no, eso no vale. Saludos. Claro, sí, hermano. Si no puedo pegar, entonces... Son deportes respetuosos. Yo también fui, pero gritábamos, lo nuestro era gritar, digamos. Creíamos que teníamos, cuando más fuerte gritábamos, peleábamos mejor. No era me llama la atención igual este oyente, porque yo lo hacía más, hacía muy ducho con las artes. Pero sabes, ese habrá sido uno en particular, claro. Habrá enganchado a otros. Claro, porque está muy en su filosofía. Tuve la suerte de jugar en inferiores, en Atlanta. En quinta, en cuarto en italiana, después quedé libre. Pero el fútbol es lo más hermoso que hay. De hecho, tengo 64 años y estoy volviendo a jugar del Parque Avellaneda. Me estás jodiendo. Mauro de Mataderos. ¿Cómo? Te admiro, hermano. Yo tengo un cagazo de ir a jugar porque tengo miedo de romperme. La rodilla rota, estoy igual. Claro, pero seguro él se entrena. ¿Qué va a hacer? Bien, y llegó temprano ese día a Atlanta, mirá qué bien, El vínculo con el deporte es a través de la natación. Yo soy la ojota que se utiliza en el vestuario para ducharse y antes de meterse al agua. Sí, soy un Me engañaste, ¿no? Un abrazo. Bueno. Estaba diciendo, ay, re lindo natación. Claro. Está bien, muy bien. Hermano, te entiendo. ¿Hay ahí en el chat, hay o no hay gente que dice a ver su relación con el deporte? Ahí está otra pelea, ahí están peleadores. Creo que preguntan por un integrante de nuestro grupo que no vino. Claro, Pablo está jugando un campeonato en este momento. Deportista de todos. El Mundial de Clubes de los Economistas. No, estaba invitado a una actividad de político en Córdoba. La semana pasada tenía una cosa personal. Ahora estaba invitado a una actividad política en Córdoba y dijo, le quiero dar un tiempito. Ya se les va a romper este veranito de las acciones. Ya van a ver, dijo. Y ahí voy a volver y les voy a contar. No, Pablo está acá obviamente firme como siempre, ¿verdad? No nos dimos cuenta al principio. Le mandamos un abrazo y el éxito allá. Sí, fue armado, me dijo. Córdoba a debatir. No. Ahí también en Córdoba gente de todos los palos. Bueno, muy bien. ¿Más mensajes o no? No, mejor no, porque sino por deporte. Recuerden y que tienen que mandar sus mensajes al 1553798990 de su vínculo con el deporte. Lo que hay que pensar ahora un poquito es qué sucede en el Congreso, desmenuzarlo un poco, y Celeste está poniendo el ojo en un lugar que hay que ponerlo, porque quizás pueda adelantar, la vio, dentro de un par de años va a decir que la vio, que bueno, hay una
un bloque cristiano. Ya podríamos decir que se puede llegar a configurar. No le demos ideas igual, pero hay que analizarlo. No demos ideas, sí. Hubo muchos balances electorales, pero hay un sitio que se llama Cristianos en Política que subrayó un dato relevante que a lo mejor no tuvo tanta repercusión, que es que por primera vez, de forma simultánea, va a haber 6 bancas evangélicas. Una en el Senado y 5 en el Congreso. ¿Una en el Senado, mirá? Sí, una senadora por Neuquén. En esta oportunidad, el 100% son relacionados con la Libertad Avanza, pero es cierto que el mundo evangélico es muchísimo más amplio, más diverso, con varias alianzas políticas. Pero hay algo que también es muy cierto, es que este gobierno en particular, el gobierno de Javier Milei, apostó muy fuerte a la relación con estas iglesias. Entre las medidas más importantes para acercarse a estos sectores están, primero, las transformó en los principales intermediarios de la asistencia alimentaria. No sé si se acuerdan, después de la asfixia a los comedores populares, cuando dijeron, acá se acaban los intermediarios, lo que hicieron fue cambiar, y los intermediarios son organizaciones religiosas. De hecho, una de las principales, a la que maneja la mayor cantidad de fondos, es la ACIERA, que es la Asociación de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, y la segunda es la Fundación CONIN de Abel Albino, también fundamentalistas católicos. No se acuerda, Abel Albino, famoso por decir que el SIDA atraviesa la porcelana, entonces recomendó a la gente que no utilice preservativos. Muy importante su consejo. Segunda medida: los principales beneficiados de donaciones de bienes incautados, que es algo que resulta de la ley de rezagos, cuya aplicación depende de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, los principales beneficiarios son, exclusivos, son grupos religiosos. Y el top 3 de organizaciones que reciben esos bienes incautados, que en general es ropa deportiva, accesorios, mochilas, todo ese tipo de cosas que quedan incautados en aduana, el top 3 son organizaciones evangélicas. El Portal del Norte en Chaco, Visión de Campeones de Corrientes y Cielos Abiertos de Mendoza, que es un grupo que estaba relacionado con la iglesia a la que pertenecía Lourdes Arrieta cuando era parte, ella pertenece a esa iglesia, pero ella era parte del bloque de la Libertad Avanza. Mientras fue parte del bloque, recibió un montón de donaciones. Una vez que ella se alejó del bloque, se cortó esa donación. Tercer aspecto, el armado político. Acá hay un nombre muy importante que es Graciela Chamula. Graciela Chamula es la exdirectora de culto del municipio de Lanús, trabajó con Grindetti y también con Diego Kravets. Ella es el nexo con los pastores del conurbano, es la que acercó a gran parte al armado político, y hoy reporta directamente a Sebastián Pareja. Mira. Y después, el último dato importante. En julio, el presidente Javier Milei firmó un decreto, el decreto 486, que habilita a las iglesias a inscribirse como personas jurídicas, un viejo reclamo de las organizaciones no católicas, porque no tenían ese estatus. Si lo googlean van a escuchar un montón de cosas, libertad de culto, finalmente, la igualdad para todas las organizaciones. Todo esto es para pagar menos impuestos, es beneficios impositivos, por eso lo están agradeciendo. Esto del bloque evangélico no tiene nada que ver con las creencias personales de estos legisladores, legisladoras, sino que tiene que ver con instituciones que persiguen la injerencia de la religión en asuntos públicos. Me van a decir, bueno, qué exagerada. En mayo de 2025 hubo una conferencia que se llamó Nacidos para Gobernar. Su presentación decía: creemos que una nación puede ser transformada y reformada bajo los principios éticos y justos que promueve la palabra de Dios. Dos de las invitadas especiales a esa conferencia acaban de ser elegidas como legisladoras. Una es Mónica Becerra, diputada de San Luis, que dijo que ella es un mero instrumento del presidente. Se ve que no leyó la Constitución, que ella en realidad representa a sus votantes y no al presidente, pero bueno, como yo no soy diputada libertaria, no opino. La otra, y quizás la que tiene mayor proyección de este bloque evangélico, es Nadia Márquez, que es diputada nacional actualmente por Neuquén desde 2023 y es uno de los alfiles de Martín Menem y de Bornoroni, que es el jefe del bloque libertario. Nadia Márquez viene de una familia de pastores de la iglesia de Neuquén y la iglesia Jesús Rey. Estuvo implicada en una causa por la emisión de certificados truchos por parte del colegio privado Amén, que depende de la iglesia y que además recibe subsidios estatales, porque a Nadia Márquez le gusta mucho que usen la motosierra, pero el colegio privado que pertenece a la iglesia de su familia sigue recibiendo subsidios. En 2018... el colegio se hizo bastante conocido porque había invitado a Agustín Laje y a Nicolás Márquez, titular de la Fundación Faro y el biógrafo del presidente Javier Milei, a una charla sobre la identidad de género, matrimonio igualitario, derecho al aborto, y los expositores terminaron agrediendo verbalmente a los estudiantes que fueron a participar de la charla,
Todo muy hermoso. Qué lindo que te lleven, ¿no? Sí, Que te Nadia Márquez, como varias otras figuras políticas del mundo evangélico, empieza en política contra el derecho al aborto. Ahí se hace muy activa, es una militante muy fuerte, opositora a la ESI. En 2022, una precursora en prohibir la novela Cometierra. Mira. Que se acuerdan, en 2024 la vicepresidenta también trató de hacerlo, exactamente, la novela de Dolores Reyes. La serie, ¿no? Ahora salió la serie. Nadia Márquez en el 2022 dijo que se trataba de material de lectura pornográfico y trató de censurarla. También hizo otra cosa mientras estuvo en el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, capital. Hizo votar una declaración para que se reconociera la Biblia como libro de interés municipal. Okay. ¿Saben cuál fue el único bloque que votó en contra? Un solo bloque votó en contra, el Frente de Izquierda. El resto, todos los bloques le votaron a favor. Mira. A Nadia Márquez. Neuquén aporta la mitad de este bloque de legisladores evangélicos. Bueno, una es Nadia Márquez, que llegó al Senado. El otro es Gastón Riesco, diputado ahora, dueño de una inmobiliaria Expro. Y la tercera es Soledad Mondaca, titular de ANSES de Rincón de los Sauces. Después está Miguel Rodríguez de Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego una interna libertaria muy grande. De hecho, el 9 de octubre, en la semana antes de las elecciones, renunció Julio Mercado, que era el referente partidario. ¿Por qué renunció? Porque le parecía que la iglesia Hay Vida en Jesús tenía demasiada injerencia en la actividad de La Libertad Avanza. De hecho, los evangélicos ya tenían un diputado, que es Santiago Pauli, que pertenece a esta iglesia Hay Vida en Jesús, que no sé si vieron los audios dando vuelta, que Pauli es que obligaba al resto de las personas a donar el plus por desarraigo para pagar el alquiler de los locales de La Libertad Avanza. También a él lo acusan porque la iglesia tiene mucha injerencia en la actividad política del partido. La última de estas diputadas es Mayra Frías de Chubut, casualmente también titular de una oficina ANSES, pero de Comodoro Rivadavia. Donde recaudan mucho. Exacto. ANSES, ella se presenta como cristiana, mamá, esposa, y dijo que va a acompañar todas las reformas impulsadas por el presidente Milei. También no se olvida que está representando a sus votantes. Ella ya avisó que va a votar a favor de todo. Muy difícil leer alguna propuesta de estos legisladores o legisladoras. El último posteo de su perfil personal, porque además todos tienen una característica, que es que no tienen redes personales, sino redes armadas bien para la campaña. Solo comparten contenido oficial, todos color violeta, no sabes nada, no tienen ninguna propuesta. Pero bueno, Mayra Frías sí tenía su cuenta personal de NX, y el último posteo es un retweet de Santiago Santurio, otro libertario, de 2019, que decía: este domingo es fundamental votar diputados y senadores nacionales que estén a favor de las dos vidas. Me van a decir qué pesada, ya se votó el derecho al aborto, basta de molestar con eso, pero les propongo que escuchemos ahora lo que dijo Agustín Laje, titular de la Fundación Faro, hace solamente unos días. El presidente Milei lo dijo claramente en el 2023 y lo volvió a decir a lo largo de este año y medio, que él defiende la vida humana desde el momento cero. Ahora, si hay fuerza legislativa para trasladar esta agenda a ese ámbito, habría que contar cuál celeste y cuál verde tenemos a partir de diciembre, poroteo que yo no lo tengo hecho. Que escuchaban están haciendo cálculos. Agustín Laje, 2 días después de que La Libertad Avanza se impusiera en las elecciones legislativas. Y acá te voy a hacer una mención obligada a la ahora electa diputada nacional del Frente de Izquierda, Miriam Bregman, que se pasó toda la campaña insistiendo, en soledad diría yo. Pregunten por qué van a votar. Pregunten qué piensan los candidatos y las candidatas sobre el derecho al aborto, qué opinan sobre la ESI, porque finalmente no sabemos cuántos diputados, diputadas celestes se eligieron el 26, cuántos tapados anti-ESI hay en esos que siguen después de los candidatos que vemos la fotito en la boleta única de papel. La boleta única no están todos. La súper elogiada boleta única de papel, también transversal el elogio. Nadie sabe a quién terminó votando, sobre todo en los bloques mayoritarios. Hoy, por supuesto, no es una prioridad, o no parece ser una prioridad del gobierno, derogar el derecho al aborto legal o restringir la educación sexual integral, pero no sería ni la primera ni la última vez que un partido o un gobierno use los derechos, la salud, la vida de las mujeres, de las personas con capacidades que estar, las personas LGBT, para cambiar el clima político, para un ajuste de cuentas, para cambiar la bocha, como dicen. Macri, Macri 2017, habilitando el propio debate por el derecho al aborto, simplemente para no quedar como perdedor después de una huelga, creo, un paro general de Moyano, o para negociaciones parlamentarias. Por eso hay que estar atentos, hay que estar atentas, organizadas y en la calle siempre.
El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. ¿Dónde están tus sueños vivos? ¿Dónde está tu vida? Toda esta gran mentira nos pone al revés. ¿Cuándo llegará el momento? Hay tantos zarpados. Toda esta gran mentira nos pone al revés. No llegarás a la cima, no alcanzarás la gloria. Toda esta gran mentira nos pone al revés. Siento, luego existo, y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. Siento, luego existo, y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. ¿Cuándo llegará el momento? Hay tantos zarpados. Toda esta gran mentira nos pone al revés. No llegarás a la cima, no alcanzarás la gloria. Toda esta gran mentira nos pone al revés. Siento. A las 12:51 en toda la Argentina escuchamos a Las Pelotas con Siento, luego existo. ¿Qué pasa? Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en El Círculo Rojo por Fernando Rosso. Cuando en la Argentina se estaba discutiendo el impacto del terremoto electoral o del resultado electoral del domingo pasado, de repente llegaron imágenes de Río de Janeiro que tenían que ver con una avanzada de la policía sobre la favela, sobre las villas miserias de Río, con la excusa, y una masacre, finalmente, de más de 120 personas por lo menos, y se siguen contando. Algunos dicen que se están ocultando, que se ocultaron las cámaras inclusive para retirar cuerpos, etc. Con la excusa de la lucha contra el narcotráfico. Una música que la hemos escuchado y que la estamos escuchando ahora, inclusive en el Caribe, como una forma de intervención política que va mucho más allá, obviamente, de la cuestión narco, entre otras cosas porque muchas veces los narcos se salvan de estas avanzadas y los que pagan las consecuencias son las personas pobres. Es muy relevante que pase esto en Brasil. Brasil tiene elecciones el año que viene, gobierna Lula. El gobernador que ordenó esta avanzada es un gobernador que responde al bolsonarismo, cuando el bolsonarismo está discutiendo su sucesión, porque Bolsonaro no puede encabezar, digamos, está inhabilitado para presentarse a elecciones. Pero bueno, para conversar con todo esto, estamos en comunicación con Leandro Lanfredi, que él es corresponsal de Esquerda Diario, que es la versión en portugués de la Izquierda Diario como parte de la red internacional. También es director del Sindicato de Petroleros de Río de Janeiro, está en Río, conoce mucho de Río, me consta. Y lo saludamos para charlar un poco sobre esto. Leandro, ¿cómo estás? Te saluda Fernando Rosso y el equipo del Círculo Rojo. Hola Fernando y compañeros, compañeras de Círculo Rojo, un gusto hablar con ustedes, mismo que sea por un motivo tan triste y motivo de bronca, lo que pasó en esa masacre acá en Río. Gracias, Leo, por atendernos. Tanto tiempo, aparte, hablamos en privado muchas veces, ahora hablamos en público, hace mucho que no hablamos, pero bueno, vamos a conversar sobre esto. La pregunta
primero, para poner a tono a los oyentes, digamos, sintéticamente, ¿qué pasó? Digamos, ¿qué pasó en esas imágenes que nosotros vimos desde acá? ¿Cuál es la versión que se dio y qué pasó realmente? Bueno, no hay otro nombre a dar que masacre, una masacre racista. La policía de Río de Janeiro, dirigida por el gobernador Cláudio Castro, que, como tú has dicho, es ligado al bolsonarismo, hizo una operación con la excusa de combate al narco y ya hay cerca de 130 personas que murieron en esa operación. La operación tenía como excusa, además de combate al tráfico, al narco, a traer a cárcel 69 personas. De las 100 personas que la policía ya identificó, ninguna de las 69 acusadas que motivaban la operación está entre los muertos. No fueron capturados las personas que supuestamente motivaban. Entre los muertos hay señales de tortura y de ejecución. Los cuerpos, algunos tenían sus manos atadas, algunos fueron muertos a cuchillada y no por balas. Hubo gente decapitada. Bueno, entonces es una masacre y intentan poner la excusa de combate a lo que ahora llaman de narcoterrorismo, adoptando el nombre que Trump le pone, pero como una excusa para ejecuciones. Hay trabajadores, hay jóvenes, y intentan poner que son de tráfico, no hay que probar nada, y así ya se excusaría la ejecución. Claro que se apoyan en un sentimiento, sobre todo de gente que vive en favela, que tienen bronca contra el narco y la violencia cotidiana que pasan, pero como una excusa para promocionar una masacre, la más grande en la historia de Río de Janeiro, y es una ciudad que tiene como una marca suya, una policía racista y sangrienta. Esa es parte de la historia, y en medio de esa historia es la más grande que ya hubo. Es más grande que Carandiru, que fue una masacre en los años 90 en una cárcel en São Paulo. Son números muy tristes y de poner bronca a todos lo que ocurrió acá hace un par de días. Leandro, te hago una pregunta primero sobre el contexto regional para después ir un poquito a la política interna. ¿Ves algún vínculo de esto, si es así, visto desde ahí, desde Río de Janeiro, con la política que está teniendo la administración de Trump, que está poniendo tanto en el Caribe, y hay que ver si ahora en el mismo Brasil, como el problema del narco y el narcoterrorismo como uno de esos objetivos, y que Brasil, a través de sus mediaciones internas, como este gobernador o lo que sea, entra en ese contexto? Es explícito el contexto y lo que intentan hacer esa relación. Además de usar el nombre que Trump usa de narcoterrorismo, salieron noticias de grandes medios en Brasil que el gobernador Cláudio Castro comparte relatorios con agencias de inteligencia y seguridad americanas. El jefe de seguridad de São Paulo, otro estado que el gobierno es bolsonarista, hace lo mismo. El hijo de Bolsonaro, que es senador por Río de Janeiro, Flávio Bolsonaro, un par de días antes de la operación hizo tweets que decían que los navíos de guerra de Estados Unidos tenían que estar en nuestra costa para hacer las mismas ejecuciones que Trump está haciendo en la costa caribeña de Venezuela o la costa del Pacífico de Colombia. Entonces, son las mismas personas que pedían intervención yanqui en primer lugar por la amnistía de Bolsonaro y otros acá, después en la guerra arancelaria contra Brasil, y ahora quieren una más grande injerencia norteamericana con la excusa de combatir al narcoterrorismo. Son defensores de una más grande subordinación al imperialismo norteamericano, y no es ninguna sorpresa que gobiernos regionales que son más subordinados, como de Milei o de Paraguay, ya también declararon
los grupos narcos brasileños como narcoterroristas, que es lo que intentan hacer que Trump también declare, para que ahí pueda tomar más medidas legales y militares y financieras en contra de Brasil. Entonces, eso es el pedido explícito de parte de estas fuerzas en Brasil. Y bueno, ese es el contexto, un contexto, bueno, de decadencia de la hegemonía norteamericana y claro, que tiene una política más agresiva en nuestra región, y que la nueva excusa para esa política agresiva es la guerra a las drogas, la guerra supuesta guerra a los narcos. Están escuchando a Leandro Lanfredi. Él es corresponsal de Izquierda Diario, militante de la izquierda brasileña aparte. En Brasil, está en Río, de donde llegaron todas las imágenes esta semana y bueno, las noticias de esta masacre. Diego. Leandro, ¿sabes que hay en toda esta conversación, por lo que pasó en estos días, se marca mucho el tema de, bueno, los grupos Comando Vermelho, los grupos narcos, pero hay también, ¿no? Hay mucha historia de la relación que tienen estos grupos con tanto la policía, con empresarios, con políticos. De hecho, estaba leyendo que, por ejemplo, en San Pablo, creo que es el Comando Capital, expandió, ¿no?, sus negocios a diferentes ramas más allá del narco. A ver, ¿qué nos puedes decir más o menos brevemente de esta relación? Porque se intenta separar, ¿no?, un poco al Comando Vermelho de la policía, y siempre se supo que hay una relación ahí, o a ciertos políticos. Claro. Bueno, en primer lugar, no hay fábrica de armas en la favela del Río que se sepa. Esas armas llegan por las manos del Estado. Claro. Y bueno, las más grandes capturas de armas no ocurrieron en favelas, ocurrieron en la casa de un amigo del tipo que asesinó a Marielle Franco en un barrio de clase media. Se consiguió más fusiles que en esa operación sangrienta, esa masacre. O en aeropuertos. El gobernador de Río de Janeiro tiene muchísimas fotos de campaña junto a un exdiputado que está encarcelado, que es un tipo que vendía joyas a jugadores de fútbol de Brasil y armas al Comando Vermelho y a las milicias. Es un tipo que tiene origen en milicias, que es otra banda, una banda más directamente dirigida por agentes estatales como policías. Pero hay varios casos de policías, de diputados, jueces que tienen relación con el tráfico de drogas, de armas, y como parte de los negocios legales que esos grupos arman, comercio de nafta, están empezando a entrar en ramas de finanzas de Brasil. Hubo operación, como tú mencionabas, Diego, que conectaban el comercio de nafta con armados financieros importantes en São Paulo, comandados por el grupo más grande de narco de São Paulo, primero Comando Capital. Pero también hay operaciones similares de Comando Vermelho o Tercero Comando Puro, que es el otro acá de Río, y de las milicias, que son bandos ya directamente dirigidos por agentes estatales. Pero todos esos tienen conexión. El gobernador tiene conexión, como en ese caso de ese tipo que hacía tráfico de armas, TH Joyas. Incluso hay una materia, o hay un artículo interesante por Elizabeth Young, ahí de Argentina, en la Izquierda Diario, que muestra ese exdiputado comerciante de joyas y armas, y que es un gran apoyador de ese gobernador que hizo esa masacre. Estamos conversando con Leandro Lanfredi. Él está en Río de Janeiro, es parte es columnista de Izquierda Diario, y estamos conversando sobre lo que pasó esta semana, ¿no? Leandro, primero en términos de análisis, ¿cómo juega esto en el escenario político? Sabemos que tiene elecciones el año que viene, que si hay algún objetivo pensado en ese sentido, que juegue en contra del gobierno nacional en este caso, y también en términos ya más políticos, la respuesta del gobierno nacional, ¿no? Del primer momento de Lula ante esta cuestión difícil, pero que a la vez necesita pensarse una respuesta contundente, ¿no? La primera cosa es que el gobierno Lula no rechazó esa operación y esa masacre.
no hubo un rechazo por parte del Estado brasileño, del gobierno Lula. Al contrario, bueno, hubo algunas críticas de falta de inteligencia, de preparo, pero fue una operación preparada para hacer lo que fue, una masacre. Y bueno, y ahora crearon una oficina común de seguridad en Río de Janeiro entre el gobierno nacional y el gobierno regional. Quieren pasar una ley que los grupos más bolsonaristas critican porque quieren más poder aún para las fuerzas de represión y seguridad, pero es una ley que va a crear, además de más relación entre las fuerzas nacionales y provinciales, pero que va a poner el presupuesto de seguridad y de represión de Brasil como una cosa constitucional, que no se puede cambiar, no se puede faltar plata para salud y educación, pero no para la represión, una represión racista. Bueno, esa es parte de la respuesta. Es un poco distinta la respuesta del gobierno Lula que de la extrema derecha, del bolsonarismo, pero incluso en los estados donde el PT gobierna, también ocurren masacres. Los números de Bahía, que es gobernada por el PT a 18 años, la policía de Bahía mata más que la de Río de Janeiro. Entonces, y la población es menos grande de Bahía que de Río de Janeiro. Para poner como un ejemplo, lo que intenta hacer Cláudio Castro y otros de la extrema derecha es poner la agenda de seguridad y de más grande injerencia norteamericana como excusa de seguridad en el centro del debate político. Y del debate político no solamente para preparar su elección a senador, porque ya no puede concurrir a gobernador otra vez, Cláudio Castro, pero también Cláudio Castro está en juzgamiento en los próximos días por corrupción y había señales que puede ser que el Tribunal Electoral le iba a sacar sacar del poder. Claro, y bueno, y así intenta fortalecerse también y poner toda la derecha detrás de él como un gobernador fuerte, ejemplo para la derecha nacional, y blindarse de acusaciones muy serias de corrupción que tiene ese gobernador, que además de lo que yo ya he dicho, que tiene relación con milicias y narcotráfico, pero hay varias señales de corrupción, entonces quiso ganar apoyo político y la derecha quiere usar ese tema para girar la agenda electoral, prepararse mejor a 2026. Nuestras elecciones son en octubre, pero ya está un poco un clima electoral en el país, pensando cómo va a ser las elecciones, quién va a ser el candidato a presidente del espectro bolsonarista, ya que Bolsonaro no puede ser. Uno de sus hijos, Eduardo, está en un autoexilio en Estados Unidos, implorando por intervención norteamericana en nuestro país. El otro es el senador acá, que también pide intervención. Y quieren girar la agenda política y en algún sentido están logrando, porque el PT también está poniendo centro en el tema de seguridad y, por ejemplo, en esa ley que va a poner garantizar constitucionalmente que se ponga más plata a las policías racistas y asesinas de Brasil. Bien, escuchaban un rato a Leandro Lanfredi. Él es columnista de Esquerda Diario, que es la publicación en portugués de la Red Internacional de la Izquierda Diario, es director también del Sindicato de Petroleros de Río de Janeiro, para darnos un pantallazo inicial, también pueden ir a leerlo ahí, sobre lo que pasó esta semana en Río de Janeiro. Leandro, gracias por el tiempo, por lo sintético y por lo claro. Bueno, gracias a ustedes. Un buen día. Un abrazo grande. Seguimos hasta las 14. Radio con Voz en YouTube 899. Supermayorista Vital.
La tele más barata está en Vital. Llévate un Smart TV 32 pulgadas Hisense a 215.996 pesos en un pago o 6 cuotas sin interés de 44.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, vacía de novillos Sweet por kilogramo a 11.999 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés en todo Electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 2 de noviembre o hasta agotar stock. Hey, vos. Sí, vos. ¿Qué haces que todavía no te sumaste a nuestro canal de YouTube? Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis. Radio con Vos en YouTube. 10 años con vos. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. El universo no se compra con dinero. La compañía de seguros solo te asegura un lugar en el cementerio. El futuro es un sueño, un gran agujero. Nadie tiene la vaca atada. Lo que ayer era oro, hoy puede no valer nada. ¿Quién la tiene atada? La gallina que te llena de huevos de oro. La canasta, ¿quién la tiene atada? La gallina que te llena de huevos de oro. La canasta. ¿Quién es aquí el rey de la noche? El que te deja o no te deja pasar en la entrada. En las puertas del cielo habrá una barricada para que pasen o no pasen los que no pueden pagar la entrada. ¿Quién es el jefe, el macho, el capitán de la barra? Prefiero ser el alfeñique que entretiene la monada saltando, bailando, conociendo la vida a través de mi propia mirada. ¿Quién la tiene atada? ¿Quién tiene la vaca atada? ¿Quién la tiene atada? ¿Quién tiene la vaca atada? A las 13:11 minutos en toda la República Argentina escuchamos a La Portuaria haciendo uno de los temas más nuevos, ¿no? La vaca atada, en este regreso de La Portuaria. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora son mensajes de nuestra oyentada querida, de nuestra comunidad de oyentes, mejor dicho, contándonos su vínculo con el deporte. Hola Rojos, gracias por preguntar esto. Yo siempre hice deportes de contacto, taekwondo, boxeo, ya de más grande, jiu-jitsu. En este último tuve un compañero a quien dominé, sometí sostenidamente, era policía, lo siento como un logro y un acto de justicia. Un beso. La venganza de los jubilados. Sí, muy bien. Está muy bien, está muy bien. Buen día, Círculo Rojo. Mi nombre es Virginia. En relación con el deporte, y yo de chica probé clases de vóley, incluso hice de hockey, hice de danza, fútbol no porque no se usaba, hice natación, hice de todo. Soy un queso en todo, finalmente, lo tuve que admitir. Bueno, quiero las entradas para el teatro. Abrazo. Muy bien. Te lo intentó, lo intentó. Sí. Está muy bien. ¿Algo más? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Excelente programa. Bueno, cuando yo era chico y se formaban los equipos para jugar, siempre se peleaban por el mejor. Ajá. Bueno, por mí se peleaban también. Muy bien. Pero justamente para no tenerme. Era re malo, malísimo. Malísimo. El único gol que hice de chico fue de panza, de rebote. Pero era de terror. Yo también hice con el rodillo o panza. Rodillo o panza es muy de los nuestros. Sí, de las pataduras, ¿no? Sí, bueno, que te rebotó, ¿no? Me hizo acordar, no tiene nada que ver, pero me hizo acordar cuando a Clapton le preguntaron ¿qué se siente ser el mejor guitarrista del mundo? No sé, habría que preguntarle a Prince. Claro. En ese caso, pero bueno. Claro. Bueno, me siento identificado. La oyente que mencionaba, el par de horas de entrada para teatro, el par de entradas, es la materia fungible, cuerpos que resisten su condición de mercancía, de la compañía David Señorian. Es los jueves de noviembre a las 20:30 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, ahí en Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Esos son los beneficios que tienen ustedes cuando llaman, dejan mensajes y participan durante el programa. Pero si son parte de la comunidad de oyentes del Círculo Rojo, tienen muchísimo más. Claro. ¿O no, Celeste? No, y además de los que pueden entrar y ver en nuestra página, en el Círculo Rojo 899.com,
hay gente que se está sumando. Mirá, Todavía gente que te va a dar llegamos beneficios, a actualizarlo. Solamente lo voy a mencionar ahora especialmente a las dos editoriales que se sumaron. Sí. Una es la distribuidora de Herramienta, que ya hoy nos mandó algunos libros de regalo. Sí. Todavía tenemos que sumar el botón en la página. Y la otra es la editorial Madreselva, que también nos mandó hoy unos ejemplares, por ejemplo, de uno que se llama Economía Feminista, que tiene varios artículos de diferentes intelectuales, y Los Dedos Cortados, uno sobre feminismo materialista. Tienen un catálogo súper interesante. Se sumaron a la comunidad distribuidora de Herramienta y Madreselva. Va a haber novedades también dentro de poco. ¿Descuento? Con descuento, que pueden entrar directamente desde la página del Círculo Rojo 899.com para comprar libros. Y también van a acceder a los sorteos, digamos, de la comunidad con algún premio así, con algún mimo especial. Bueno, ya debe haber como amigos y nuestras amigas. Ya debe haber como 10 o 15, si no me equivoco, más o menos ese será el número. Más o menos, de, sí. Emprendedores, vamos y con a cosas que así. se vienen, que todavía no las podemos anunciar. ¿Habrá encuentro de fin de año o no habrá encuentro de fin de año? Bueno, ¿y quién te lo que dice? yo estoy en condiciones de informarles, y que por eso tienen que sumarse a la comunidad para llegar con más volumen. Claro. Es que hay una reunión formal ya planteada para conversar. Mira. Hay fecha de reunión formal para conversar Círculo Rojo 2026. 2026. ¿Saben qué falta para ponerle broche de oro a ese anuncio? Que se suscriban. Que entren al Círculo Rojo 899.com, ponen su mail, su nombre completo y ahí eligen la suscripción con la que se van a sumar. Nos dan una mano a mejorar este programa de radio, a sostener este proyecto, y a cambio se llevan beneficios, descuentos, 2x1, un montón de cosas, y cada tanto también algún encuentro, cosas que pasan. Entonces, si uno va a la negociación, va y le dice, le digo, mira, que tengo toda esta gente, tiene que escuchar. Todos amigos. Con las autoridades de la radio. Y estamos intercambiando el contenido exclusivo para la comunidad. Se viene también. ¿Contenido exclusivo para la comunidad puede ser? Sí. Va a haber. Vamos a laburar mucho, si se suscriben, por favor, y que lleguemos hasta el 2026 y tengamos ya garantizado el 2026. El Círculo Rojo. WhatsApp 1553798990. Uno dice, hoy ganó la derecha y ahora se vienen con todo, va a pasar la reforma laboral, toda la gente le cambiaron el chip de la cabeza, los clubes se van a privatizar todo, nadie quiere... No. Augusto dice, no, yo también quiero contrapesar acá contra este pesimismo, pesimismo que hubo esta semana. Voy a dar ejemplos en el sentido contrario, Augusto. Sí, Fernando, mira, para empezar te cuento por qué pensé en esta cuestión, ¿no? Porque esta semana hubo algunas novedades en el mundo del fútbol argentino. Por ejemplo, se realizó la asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino, ¿no? De la AFA, en la que hubo algunos anuncios importantes. Pero la novedad más resonante que me pareció a mí que apareció es un acuerdo que firmó la AFA con Mercado Libre para bautizar a los próximos campeonatos de Primera División con el nombre de esta marca, ¿no? A esto le llaman naming sponsor. Aclarar todo así, ¿no? No soporto que Galperín esté metido en todo. En todo, sí. Del peaje a los clubes de fútbol, el colectivo, todo. ¿Puedo lo detesto. Todo. ¿Puedo hacer un paréntesis que no tiene nada que ver, pero que tiene que ver? Ayer veía un reel, no sé qué era, de alguien que denunciaba de un vendedor de autos, de una agencia de barrio, diciendo que Galperín está metido en hacer un acuerdo con esa marca que vende y compra, que tiene una red también, diciendo que quiere barrer a toda, también metido Galperín en el medio. En todo. Bueno, me dio el pie celeste. Lo detesto. Bueno, y ayer en el predio de AFA, en Ezeiza, el Chiqui Tapia recibió al presidente de Mercado Libre, de la Serna, se llama de apellido, para establecer que ya el campeonato que viene va a ser Torneo Mercado Libre 2026. Pero como el Chiqui Tapia no era que se había sumado a la Resistencia Nacional Popular, que los clubes, que los socios... Bueno, ahí estamos, ¿no? ¿De verdad se va a llamar Torneo Mercado Libre? Bueno, pero igual esto no es nuevo, ¿no? Porque ya de hecho el campeonato actual se llama Torneo Betano, que es de acuerdo con una empresa de apuestas deportivas. De Guatemala o Guatepeor, sí. Bueno, en un momento una de las copas americanas casera se llamaba Pepsi o no sé Bridgestone. cuánto. Sí, bueno, es parte, claro. Ya estamos con mercado, ¿no? Claro, ya viene de hace rato, ¿no? Pero lo que me llama la atención a mí es como la creciente proporción de espacios que se ceden en el fútbol, por lo menos en el fútbol de elite, digamos, para la comercialización, ¿no? Yo creo que desde que el mundo de la publicidad y las empresas descubrieron que podía resultarles positivo asociar una marca a lo emotivo, me da la sensación de que desarrollaron una especie de prejuicio, ¿no? Que llevó a pensar en qué lugar hay mucha emotividad, bueno, en el fútbol, ¿no? Que es el lugar de la emotividad, de las pasiones, como por antonomasia, ¿no? Entonces, bueno, ahí fueron con sus capitales y su marketing, pero que creo que contradictoriamente lo que logran es como contaminar de alguna manera con lo comercial este universo, ¿no? Porque me parece que de alguna forma restan pasión, ¿no? Porque tocan un aspecto
sensible que es la identidad que uno construye alrededor del fútbol y de un club, sobre todo, ¿no? Yo no me imagino a ningún hincha diciendo, qué lindo, salimos campeones del torneo Mercado Libre. Claro. Y te agarras la camiseta, ¿viste? No lo veo. O anunciando, familia, me voy al estadio más monumental. No. Ahora vuelvo, ¿viste? ¿Vas a comprar algo? Claro, ¿viste? Porque River, bueno, como saben, igual que otros clubes importantes del mundo, tiene un acuerdo de sponsoría con el nombre de su estadio, ¿no? Es el más monumental. Encima le sacaron el escudito, es horrible. Tiene el logo de Más, que es una cosa del supermercado. Sí. Bueno, horripilante. Pero bueno, así estamos, ¿no? Otra cuestión que se definió esta semana en AFA fue el aumento del precio de las entradas, ¿no? Para un partido random de primera división se estableció el valor de la entrada, el más económico, que sería la popular, en 30.000 pesos, ¿eh? Así que ahí la inflación del fútbol es bastante más alta. Está por encima, claro, que de la inflación del ingreso, por lo menos. Es toda una decisión que hay que tomar, ¿eh? Es toda una decisión. Si te vas a ir, es una decisión que hay que tomar. Eso, o me voy a comer, no sé, algo. No, pero aparte, imagínate, o sea, ya una entrada es cara. Imagínate una persona que quiere ir con su hijo, con su hija, o querés ir con tu familia, en familia. Lo que tenés que pagar para comer o tomar algo. Insólito. Todo el despliegue. Pero incluso es más complicado el problema, ¿no? Porque también pasa que en el caso de los clubes más poderosos o los grandes, como se dice, ni siquiera resulta tan accesible, ¿no? Solamente llegarse a esas entradas, sino que también está, digamos, hay casos como River o Boca, donde es tanta la gente que quiere pasar la experiencia, digamos, de ver un partido en la Bombonera o en el Monumental, que ni siquiera la capacidad de esos grandes estadios alcanza para las personas asociadas a los clubes, ¿no? Tienen, por ejemplo, un sistema con el que vas sumando un puntaje para tu derecho a asistir a la cancha. O sea, cuanto más veces vos te haces presente, más vas, más tenés derecho al partido próximo, ¿no? Y eso te hace muy complicado, porque los clubes juegan en diferentes horarios, días de la semana. Si vos tenés un horario fijo de trabajo, ya como que te resulta complicado cumplir con este requisito, ¿no? Y bueno, eso sumado al precio, que es cada vez menos popular de una entrada, hace como una dificultad para esto de la asistencia perfecta. Y eso a mí me parece, yo estoy notando una especie de, no sé si llamarle gentrificación o elitización, ¿no? Del fútbol de primera, por lo menos, en el que ya no asisten hinchas que quieren estar, ¿no? Los de la pasión, digamos, sino hinchas que pueden estar. Claro. ¿no? Además también clubes como Boca, por lo menos, es como que privilegian también el acceso a los partidos, por ejemplo, a los turistas, o sea, lo ofrecen en paquetes turísticos, entonces es como que hay más lugar para que vaya un turista que a lo mejor va a pasar por Buenos Aires 2 o 3 días y quiere ir a la cancha de Boca, tal cual, que un hincha del club. Mirá, justo a eso quería ir porque es un poco el colmo en esta cuestión, ¿no? Los casos sobre todo son de River y Boca, que son los que más demanda tienen, ¿no? No es por los clubes en sí mismos, no es culpa de River o de Boca, ¿no? Pero es lo que pasa. Las agencias de turismo compran abonos, se aseguran los lugares y claro, después los venden. Venden que la experiencia fútbol a los turistas, ¿no? Un ejemplo, el domingo que viene se juega el superclásico River Boca en la Bombonera. ¿Saben cuánto venden un lugar para lo que definen como el derbi más feroz del planeta? No, así lo ponen en el anuncio. ¿Más qué? El derbi más feroz del planeta. Ah, la miércoles. Se me seca el alma. Se te seca el alma. Bueno, ¿saben cuánto sale? ¿Cuánto? 1.220.000 pesos. Ah, bueno. Un lugar en la Bombonera, de pie. ¡Qué locura! De pie. Encima. Si te sentás, claro, son 2. Te cobran, no sé. Bueno, yo vivo cerca de la Bombonera, a veces con mi perrita Roda voy a pasear por ahí, por la Boca. En días de partido les puedo asegurar que me parece que estas condiciones explican un poco, ¿no? Que a veces parece medio la fiesta Brecht, las inmediaciones de la Boca, más que cuando hay partido, ¿eh? Ahí van a llamar todos los hinchas de Boca. No, pero no lo digo por los hinchas de Boca, sino merchandising que se arma. Claro, merchandising que se arma, digamos, como que mucha gente va a vivir la experiencia como quien va al zoológico a ver los ciervos, digamos, ¿no? Pero que no es lo mismo que ir a verlos al bosque, a los ciervos. En el fondo no está viviendo ninguna experiencia porque la experiencia real se sacó. Sí, ahí quería ir. Claro, llega a tal punto la comercialización que tal vez se vuelve una experiencia un poco artificial. No es la experiencia que vive el hincha de Boca de toda la vida, que vivió en el barrio. No es lo mismo, qué sé yo. Pero bueno. Y yo justamente por eso creo que se disfruta más, y se disfruta mucho, un documental de estreno muy reciente que se llama Todos quieren venir a Bron. Bron, le dicen a Brown de Adrogué, pero se dice Bron en el barrio, ¿no? Sí, sí. Que muestra, bueno, la vida de un club humilde del ascenso, que es Brown de Adrogué, que en varios de los 15 años en los que estuvo al frente como director técnico Pablo Vicó, que es un personaje del fútbol espectacular, que en ese tiempo además él tenía su vivienda dentro de la cancha. Bueno, durante ese tiempo se filmó este documental, ¿no? Y creo que sí, entramos en un universo que te acerca bastante más al verdadero, lo que es la experiencia del fútbol, ¿no? Yo escuché una entrevista en la que el realizador, que es Juan Lucas Darrocha, a mí me invitó aparte a ver cuando se estrenó en el Gaumont,
Bueno, él cuenta que... en el medio de eso es como que tirás todo lo que vas ligando, ¿no? Y bueno, me invitaron por Instagram, o sea, la mejor tuvieron. Excelente. Y bueno, él contaba que se trata de una película sobre cómo se tejen relaciones en un club, ¿no? Los lazos comunitarios entre vecinos, con quienes trabajan en el club. Quien está en YouTube puede ver un poquito las imágenes. Se están viendo algo. Con el cuerpo técnico y hasta con los jugadores, ¿no? Es un documental que se filmó durante 9 años, a partir de que Brown, marcó un hito en su historia cuando llegó a la Primera Nacional B, que sería la segunda división, y en su primer partido encima tuvimos la desgracia nosotros, le ganó a Independiente en Avellaneda, no nada menos. Así que, bueno, en este documental vamos a ver a personas comunes como cualquiera de nosotros y nosotras, empezando por el propio Pablo Vicó, ¿no? El técnico, ¿no? El bigotón, o Don Ramón, como le decían, o le dicen, porque es un personaje muy peculiar. Lo vamos a ver lavando la ropa, hablando por teléfono para convencer a algún jugador de que venga a jugar a Bron. Jugadores limpiando sus botines en la pileta, ¿viste? Como que todo muy artesanal y muy casero, ¿no? El locutor de La Voz del Estadio, por ejemplo, contando el canje con una panadería, digamos, ¿no? O sea, algo muy Círculo Rojo, muy claro, Círculo Rojo. Eso te iba a decir, muy comunidad de Círculo Rojo. O el utilero contando que les dejaba una golosina a cada uno junto con la camiseta que van a usar en el partido. Digamos, es un mundo como artesanal y tan alejado de ese fútbol hipercomercializado que lamentablemente está ganando tanto terreno en el fútbol de primera que la verdad que a mí me conmovió este documental, che. Y también hay algo interesante que logra el documental, porque al estar filmado durante tantos años, como que logra captar al hincha y a las hinchas en su estadio más genuino, podríamos decir, ¿no? Porque claro, ¿qué pasa? Cuando hay una cámara, cuando la cámara es novedad, medio que aparece el hincha personaje, ¿no? El que exagera un poco la pasión, el que vamos, y es esto que el otro. Pero claro, cuando la cámara durante 9 años estuvo tan presente tanto tiempo, bueno, medio que la gente se olvida y empieza a hacer más lo que es realmente durante su vida en el club, ¿no? Bueno, creo que el mérito de los realizadores es que lograron incorporarse a la vida del club, porque de hecho ya lo eran, ¿no? El realizador es hincha y socio. Y bueno, digamos, las personas de ese mundo del fútbol del ascenso prácticamente no están actuando ya, sino que son lo que son. Recomiendo mucho ver Todos Quieren Venir a Bron. Yo lo vi me lo encontré ahí en el cine junto a un hincha muy caracterizado que es Pato del Corro, que fue legislador del Frente Izquierda. Bueno, ahí estuvimos viendo este documental. Se exhibe de una manera también bastante poco convencional y fuera del circuito comercial. Por ejemplo, mañana, domingo 2 de noviembre, tienen la oportunidad a las 19:30 horas para verla en Casa Deriva. Queda en Castillo 834 de acá de Ciudad de Buenos Aires. Creo que es por acá cerquita, en Villa Crespo debe ser. Sí, me parece que sí. Así que bueno, son espacios en los que todavía sobrevive un fútbol que se resiste a los anabólicos del marketing. 89.9 Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. ¿Sabías que muy cerca tuyo hay una provincia bonita argentina por descubrir? En tu próxima salida podés elegir entre playas infinitas, escapadas y relax. Aventuras en las sierras, ríos y lagunas para disfrutar en familia o con amigos. Pueblos rurales con historia y tradición. Viví festivales, sabores únicos y paisajes en cada estación del año, con la mejor gastronomía, cultura y naturaleza. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hola, soy Lorena Vega. Quiero invitarles al teatro. En esta oportunidad, obras que dirijo. El mismo día, a la misma hora, compito conmigo misma. Timbre 4, Precoz. Galpón de Guevara, Civilización. Lunes, 8 de la noche hasta fin de noviembre. Entradas por Alternativa Teatral. Radio con Vos. Radio con Vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. Hoy todo está fuera de sector. Tal vez no estuvo nunca mejor. Nadie regula mi decisión.
transforma mi satisfacción. La mente se adelanta, y todo pie se eleva, aunque no bien llora, todo puede suceder. Si tú quieres otra vez, hoy todo está fuera de sector. Tu mente está fuera de control. Tu cuerpo está fuera de control. Hoy todo está fuera de sector. Afuera es noche y brilla la ciudad. La gente de mente ya no aguanta más. Aunque ya no queda nada en que gastar. Hay demasiada paz en tanta soledad. La mente se adelanta, el cuerpo quiere ceder. Aunque no bien llora, todo puede suceder. Como la primera vez. Hoy todo está fuera de sector. Tu mente está fuera de control. Tu cuerpo está fuera de control. Hoy todo está fuera de sector. Ya a la 1:30 en toda la República Argentina, estamos escuchando a Los Violadores con Fuera del Sector, qué temazo. Recién Marta del Club Atlético Fernández Fierro, que es parte de la comunidad del Club Fernández Fierro, me dice, qué emocionada estoy escuchando a Pil Vive, me acaba de escribir. Mirá. Recién. Somos varios, que estamos igual, che. Qué grande. Así que bueno, y los otros mensajes que van llegando O sea también. que la comunidad es comunidad de verdad, no es que comunidad. te doy el nombre, te doy el descuento. No, te doy el descuento y te voy y te escucho, y comento. Qué grande. Marta del Pino, le mandamos un abrazo grande. Che, y bueno, la comunidad también son ustedes que todos los sábados también nos van mandando mensajes y nos cuentan sus experiencias. En este caso con el vínculo que tienen con el deporte. A ver. Desde Cava aprendí a nadar casi a los 45, una cosa así. Mira. Y mi momento de gloria fue cuando pocos años después debuté en aguas abiertas nadando en el río Salado. Epa, mirá. Hoy tengo casi 60 y sigo nadando. Qué grande. Mis últimos números son 111. Muy Mirá, bien. Volnado. Vos sabés que mi Mirá, vieja de abierta. Santa Fe había crecido en las orillas del Paraná. No sé qué le importa, pero digo como es. Y yo no la tenía como una deportista. Y una vez nos fuimos de vacaciones y se metió en agua y ¿de qué salió? Epa, mirá Claro, cómo ¿viste? O sea, sabe ¿cómo nadar puede así? ser? Nada, Cruzó, fue y vino. Impresionante. Yo me quise hacer el deportista. Sí. Andando en bicicleta, me chocó una moto hace 2 meses que estoy con rehabilitación y diabetes. ¿Sabés que yo mirá, me estás metiendo ahí un miedo? Soy Daniel. Mala suerte. Mirá, me está metiendo bici. miedo porque yo estoy queriendo meterle a la bici, pero No, viste, sí, igual a veces metele veo- la hay que bici. meterle a la Sí, bici. sí, ¿no? la Bueno, tengo Aparte, estacionada. todavía hay bastantes bicisendas en la Sí. ciudad, así que aprovechalas. Bien, muy bien. Hola, yo volví al deporte después de 20 años. Sí. Laburo sedentario. Sí. Sí. Dije, Claro. voy al arco, muchachos, yo más que eso no me da. Claro. Primer pelota que atajo, espectacular, a lo Dibu. Bueno, me desgarré. ¿Qué te rompiste? Como Sí, con claro, obvio. 10 minutos duré. A lo Dibu. Ya no voy a andar en bicicleta, ya no voy a jugar. El miedo que tenía a jugar al fútbol, dije, este verano capaz que tampoco lo voy a A hacer. lo Dibu no, Gracias. a lo Dibu no. No, pero perfecto. Hola, gente del Círculo Rojo. Hola. Acá Verónica de Almagro. Sí. lindo Chicos, barrio. escuchen, mi relación con el deporte se divide en 2 periodos de la vida. A ver. Primer periodo, Sí. un desastre. La peor, jugábamos vóley y como El vóley, un un oyente momento. que escuché Sí. recién, me elegían para ver qué equipo no me tenía, un Ok, desastre. claro. Bueno, ahora a los 62 años soy profesora de yoga, hago 2 veces por Mirá. semana natación, Mira de qué ahora te en media, burlaste. los 3 estilos menos mariposa, y en yoga me doy vuelta de acá, de atrás para adelante, Mirá. todas las posturas que quieras te las Espectacular, hago. espectacular. Así que bueno,
2 periodos en la vida, uno malo, el otro bueno. Chau, chau. Che, qué cruel que era la pisadita, ¿eh? Sí. Cuando te ibas quedando, Para nosotros los últimos. Con los últimos, bueno, claro. Dice que la pisadita para elegir el club, digamos, ¿no? Que te la piso para elegir el equipo, el que pisaba iba eligiendo. Digamos. Claro. Che, perdón, y como esto es Radio Verdad, acá nos acaba de llegar un mensaje, dice, al conductor Fernando Rosso le mandamos un saludo, dice, pero al que dijo del programa El Círculo Rojo, que vive en La Boca y que sale a pasear con su perro, le propongo que cambie de recorrido y vengan ambos a visitarnos. ¿A dónde? ¿Y qué nos manda? Dice que hay Club Regatas Almirante Brown de La Boca, fundado en La Boca el 25 de mayo de 1925, claro, 100 años. Hay un evento de remo en el Riachuelo, Soberanía, noviembre de 2025, es el evento. Lindo, ¿eh? Ahí en el muelle, avenida Pedro de Mendoza, 2100, esquina Benito Quinquela Martínez, ahí en La Boca. Por donde está el museo de Quinquela Martínez. Ese lugar me encanta. Bueno, y hay toda una serie de actividades, así que les recomiendo que entren a las redes sociales. Vamos con Roda, que es mi perrita. Yo vivo en San Telmo, pero ando chusmeando mucho en La Boca, así que Club Regatas Almirante Brown, bueno, muchas gracias por este mensaje. Y para mi hijito un paseíto, lindo paseíto. Sí, lindo. ¿Qué te parece? Bueno, ahí vamos a estar si podemos. En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 899. Esta vez lo voy a anotar. Perdón, hoy metí un montón de cosas personales, pero ayer íbamos caminando justamente con mi hijo y había gente disfrazada. Obviamente me decía, ¿por qué Halloween? No tengo la menor idea, hijo, no sé nada de esto. ¿Pero por qué no sabes? Y porque no sé. Así que ahora, por favor, hacele este para Facu. Es verdad que ayer, no sé si les pasó, pero yo en el barrio vi muchos chicos. Es la primera vez que como que veo más gente dando vueltas con los nenes disfrazados. Sí. Que bueno, viste, uno tiene como esa contradicción de, bueno, por un lado están los todos que dicen, bueno, recipayo, pero en este momento tan difícil que hay ganas de nenes que están contentos con algo, deja vivir. Pero bueno, ayer, 31 de octubre, fue Halloween, ya empezaron las celebraciones del Día de Muertos. ¿De dónde salió todo esto? En realidad tiene un origen bastante antiguo y bastante alejado de esta idea medio quizás hoy mercantilizada que tenemos, ¿no? De las golosinas y eso. Los pueblos celtas de Europa creían que en la víspera del fin de la cosecha, que el fin de la cosecha era el 1 de noviembre, como que empezaba el invierno, digamos, para ellos, tenían una festividad que se llamaba Samhain. Y ahí se suponía que los espíritus de los que murieron estaban caminando sobre la tierra y mientras viajaban al más allá se cruzaban con otras criaturas, sobre todo con hadas y con demonios. ¿Por qué se regalan golosinas, no? Esta costumbre que llega hasta el día de hoy. Porque en ese momento, en realidad lo que se hacía era, se dejaba comida, se dejaba bebida fuera de las casas como una especie de ofrenda, sobre todo para estos seres naturales, para las hadas, para los demonios que acompañaban a los espíritus. Y la gente lo que pasaba es que se los llevaba cuando pasaba por ahí. Y a cambio, como para que no quede como que vos te estabas robando eso, hacía un chiste, hacía una tontería, una monería. De ahí queda lo de dulce o truco que vemos en las películas. Bueno, que hasta el día de hoy se hace. Aparte, acá es una fiesta muy importada, pero en Estados Unidos, también en México, con una forma parecida, son festividades, o sea, recontra populares. Claro. Recontra populares. Día de los Muertos. El Día de los Muertos, sí. También está muy cerca y a veces se confunde con el Día de Todos los Santos, que esa es una festividad más religiosa. En realidad no tienen nada que ver, pero ¿qué pasó? Cuando el Imperio Romano conquistó el territorio celta, obviamente los pueblos no abandonan sus costumbres por el decreto de un imperio. No dicen, bueno, listo, ahora nos conquistaron, ya no vamos a festejar más el Samhain. El Samhain siguió siendo muy importante y lo que pasó es que se empezó a mezclar con otras festividades. Y en el siglo VII el Papa Bonifacio IV decretó el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos para honrar a los cristianos perseguidos, para honrar a los que habían muerto en esas guerras defendiendo la religión cristiana, qué sé yo, contra la persecución del Imperio Romano. Que queden ahí parecidas. Exactamente, como pasa con la Navidad, la Iglesia Católica, que además sabe mucho, ¿no?, de estas maniobrillas, lo que hace es solapar y termina medio apropiándose o mezclando todo con celebraciones paganas, como una forma también de consolidar su autoridad. Entonces, la víspera de esta festividad, el Samhain, se celebra con hogueras y con disfraces, por esta idea también de como ayudar a los espíritus que están sobre la tierra a que vuelvan al mundo del más allá. A esta festividad, el Samhain, entonces la empezaron a llamar, como estaba un día antes del Día de Todos los Santos, la llamaban la víspera de Todos los Santos, que en inglés es All Hallows Eve, que terminó sonando Halloween. De ahí viene un poco el nombre. Estas fechas, les decía, son muy importantes en Estados Unidos y en México.
Los dos países exportaron algunas ideas, imágenes y costumbres. Una es la de las calabazas, que ahí se mezcla, por ejemplo, cuando la comunidad irlandesa migra a Estados Unidos, se lleva una partecita, los irlandeses, pueblo celta, se lleva una partecita de esto de agarrar una calabaza, se ahueca, le dejas una vela. ¿Por qué? Porque marca el camino para estos espíritus que están sobre la tierra, para que sigan su camino tranquilamente, vos los iluminás. Después, las catrinas mexicanas, que son estas señoras, se están viendo YouTube, ahí por ejemplo hay unas, son estas señoras calaveritas. La Catrina se remonta a las fiestas aztecas que veneraban también el paso, o sea, era la señora de los difuntos, este paso a la tierra de los muertos, al Mictlán. Y otra costumbre que acá se está viendo en algunos lugares también en Buenos Aires, que son los altares. En México se hacen altarcitos donde se ponen cosas, también se ponen fotos, sobre todo de personas muy queridas, quizás de tu familia o tus amigos, o gente que murió hace poco, que es como una forma de recordar a esas personas. También en México se abren los cementerios, se visitan los panteones, se toca música, se escuchan canciones que le gustaba a la persona que vos vas a visitar, se lleva la comida que le gustaba. Sí, no, es una festividad limpia, es una festividad muy linda, limpia de Dios, se limpian las tumbas, se le cambian las flores, todo ese tipo de cosas, aunque son muy diferentes. Halloween y el Día de Muertos se tratan un poco de lo mismo, que es burlar a la muerte y celebrar la vida. .42 en toda la Argentina. Escuchamos al buenazo de Rod Stewart haciendo un clásico, Hot Legs. Anduvo por acá estos días el Rod. Es verdad. Lo nombraron ciudadano ilustre. En el Movistar Arena. En el Movistar Arena. Sí, así que bueno, sigue ahí el futbolero Rod. Bueno, les cuento que en este momento en la ciudad de Buenos Aires hace 25 grados 1. Parece que está bastante lindo, ideal para andar, un poco nublado. A aprovechar bien el sábado porque mañana domingo se complica un poquito con el tema de las lluvias. A la madrugada va a haber chaparrones
que se van a sostener durante toda la tarde por lo menos. Una mínima de 18, una máxima de 25. Así que bueno, como sea con el clima que haya, siempre para escuchar radio es bueno, así que quédense que hay mucho más acá del Círculo Rojo en Radio Con Vos. El Círculo Rojo. WhatsApp 155-379-8990. Todo lo que pasa en Irlanda siempre nos va a importar. Siempre. Obvio. Siempre nos va a importar. Fans de Irlanda. Fan de Irlanda. Tenemos un enemigo común claro. Histórico. Así que ahora tenemos una excusa aparte y un dato, que es que hubo elecciones y hubo, recambio, Diego. Sí, hubo elecciones en Irlanda, este país que cada tanto algún ministro va a decir, no, tenemos que ser como Irlanda, es el ejemplo, y esas cosas. Una elección muy llamativa porque fue la elección presidencial que terminó ganando, yo le voy a tirar este dato, una mujer de izquierda y de más de 65 años. Fue la que... Rareza total. Sí, no saben de dónde salió esto. Fue Catherine Connolly, era diputada independiente de izquierda, que finalmente ganó la elección con el 63% de los votos en esta elección presidencial. A ver, ¿cómo llegó la candidatura de Connolly? Tuvo el respaldo de la mayor parte de la izquierda irlandesa, empezando desde la socialdemocracia, Sinn Féin, que es el partido que... lo que es el brazo político del ejército independentistas, digamos. De los independentistas, que ya no existen más, vamos a aclararlo, pero le acusaron por las dudas de decir que era terrorista, obviamente. Agrupó a varios sectores de la izquierda y aprovechó también una crisis muy importante de los viejos partidos más tradicionales de conservadores de Irlanda. Entonces esto le permitió hacer una campaña que tuvo un dato muy interesante, esto es para los que dicen que la juventud se va solo a la derecha, tuvo un componente muy importante de participación juvenil en la campaña. De hecho, el 57% de las personas consultadas que tenían entre 18 y 34 años de a quién iban a votar, elegían a Connolly. O sea, la mayoría, casi el 60%. Ya había pasado con Bernie Sanders en Estados Unidos, con Jeremy Corbyn en Gran Bretaña, que no necesariamente, es una cosa para pensar en la Argentina, que no quiere decir que no tiene que haber jóvenes haciendo política ni figura, pero no necesariamente la renovación viene de la mano de que tiene que ser joven y de a veces hace campaña. Sino más bien de las ideas. Claro, justamente por ahí viene el tema. Fue las propuestas de campaña de una candidata que fue muy disruptiva. ¿En qué sentido? Uno, hablaba de Palestina y decía que había un genocidio. Dos, hablaba de un tema muy importante para la juventud, el tema de la vivienda en Irlanda. Claro. Es muy difícil alquilar, obviamente es muy difícil conseguir una vivienda. Eso impactaba directamente dialogaba con los jóvenes. Y el otro tema es la desigualdad. El tema de que Irlanda es un país muy desigual porque obviamente ingresaron mucho capital especulativo, muchas nuevas tecnologías, pero tiene salarios muy bajos. Entonces esto genera una desigualdad muy grande. Un sector que se favoreció mucho y la mayoría de la población que tiene salarios por debajo. El otro tema que agarró también, que ahí enganchó con un sector de la población irlandesa, es el tema de la neutralidad. ¿Por qué? Porque Irlanda se está alineando con la OTAN cada vez más y la mayoría de los irlandeses quieren no estar alineados con ningún país europeo, fundamentalmente por esta tensión, podríamos decir, por esta disputa con Inglaterra que lo llevó siempre a ser como una especie de país subordinado. Entonces, estos puntos es lo que llevaron a que esta candidata entablara y lograra conectar con la mayoría de los irlandeses. Acá voy a cortar un poquito con la dulzura y les voy a dar un dato que no es el mejor del mundo, pero que es importante que lo tengan en cuenta, que es que la presidencia en Irlanda tiene mucho de formal. Claro. ¿Por qué? Porque es un país que tiene un sistema parlamentario. Entonces el que gobierna es un primer ministro que elige el parlamento, y el parlamento irlandés por el momento está dominado por dos grandes partidos que son el Fine Gael y el Fianna Fáil. Estos son nombres gaélicos, así que si los dije mal pido mil disculpas, ya metí la pata con los cómics. Pero estos dos partidos que son los más tradicionales y los más conservadores y al mismo tiempo alineados con que tienen buena relación con la Unión Europea e Inglaterra, son los que siguen dominando el Parlamento, así que
hay que todavía esto de que las propuestas que tiene la presidenta actual muy de izquierda y lo que vaya a hacer el gobierno realmente tiene una distancia importante. Pero es como en otros países que solo se dedica a la política exterior o también tiene alguna injerencia en la política interna. Porque tiene injerencia en la política interna en el sentido de que puede opinar y puede decirle al gobierno del primer ministro que hay que hacer tal cosa. Sí, claro. Por acá, vamos, este tema es importante. Esto le puede decir, me importa un carajo, como dice Milei, por ejemplo. Básicamente, sí. Esa es la gran distancia que hay. Esto no quita que la elección, y por esta diferencia... Los números son contundentes. Claro, fue un golpe muy importante, revitalizó un debate político en Irlanda que no había, cambió un poco el eje por donde venía y al mismo tiempo empieza a mostrar esto que muchas veces se intenta tapar en Europa y se intenta tapar en todo el mundo, que es que no solo las propuestas de la derecha pueden ser radicales, las propuestas de la izquierda pueden radicalizarse un poco más, puede hablarse en un lenguaje que cuestione más a los poderosos, que cuestione más la forma en que estamos viviendo, y eso puede llegarle a un sector muy importante de la población. Bueno, te diré una cosa, en Gran Bretaña, ahí nomás, a la izquierda del Partido Laborista, que es gobierno, también surgió un movimiento, digamos, ¿no? Que se fortalecía. Hay que mirar Nueva York el próximo martes, qué va a pasar con esa elección, pero justamente donde hay Mandani es un candidato que muchos dicen que si Trump es muy disruptivo por derecha, este candidato, que tampoco es una cosa de locos, no es Miriam Bregman, pero que hace unas propuestas por izquierda bastante disruptivas con el tema vivienda, transporte, etcétera, puede llegar a ganar. Entonces, digo, para pensar a veces, porque acá se juega mucho con esto de vamos hacia el centro, porque la derecha si no avanza mucho, a veces hay que ser un poco más disruptivos. Muy bien, quedan unos minutitos todavía. Va a haber un cierrecito musical, obviamente, pero bueno, fin de semana lindo, capaz que un poquito de lluvia. Una recomendación de Celeste. Sí, todavía si están en la ciudad de Buenos Aires, todavía están dando en el cine, está en el cine Gaumont seguro, porque ayer pasé, todavía la vi en cartel. Hay una película que se llama Miss Carbón,
también se consigue por ahí, se consigue fácilmente, que es la historia de la primera mujer trans, que además le abrió la puerta a todas las mujeres a que trabajen en las minas. Eso está basado en una historia real, es la historia de Carlita Rodríguez, que fue la primera mujer que trabajó en una mina, en las minas de Río Turbio, por un tema... O sea, entre prejuicio y superstición, las mujeres no podían entrar a la mina, salvo el día de la santa patrona de los mineros, porque decían que si entraba una mujer, todo se derrumbaba, bueno, o sea, una pavada así. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Una superstición, claro. Carlita, antes de que se apruebe la ley de identidad de género, en su DNI todavía figuraba su nombre, o sea, su nombre anterior, de varón. Sí, claro. Entonces, ella dice, bueno, yo voy, y nadie le podía decir que no. Muestra todo ese trajín, es espectacular, cómo empieza a trabajar en la mina. Vengo en base a tu prejuicio. Puedo entrar gracias a tu prejuicio. Es genial, o sea, la cara de de la gente que hace los trámites, de los médicos. Bueno, ahí tiene una complicidad muy piola con una psiquiatra, porque claro, primero la mandan a psiquiatría como diciendo no, pero no sabían por qué decirle que no. Claro. Bueno, termina entrando a trabajar porque nadie le puede decir que no. Bueno, y se empieza a armar después todo un tema, o sea, hay como dos mundos en la película, es muy linda, si pueden verla. Hay como dos mundos, uno es el mundo de la mina y otro es todas las amigas que ella se va haciendo a través de un cabaret donde hay un montón de mujeres trans que conocen a todos los mineros, porque los mineros también viven entre esos dos mundos, solamente que en el medio de lo que hay es muchísima hipocresía. Entonces, cuando se aprueba la ley de identidad de género, ella está en una disyuntiva de qué hacer. ¿Cambia el DNI de acuerdo a su verdadera identidad o no? No les voy a spoilear la película para que la vayan a ver porque es muy buena. Está dirigida por Agustina Macri, es su segunda película. Sí. La película es hermosa. El guión está hecho por Erika Halvorsen y Mara Pecio. Está basado justamente en una crónica que escribió Erika Halvorsen, que es de Río Turbio, cuando se enteró de la historia de Carlita, cuando se enteró de que ella había cambiado su nombre en el DNI y estaba trabajando en la mina. Agustina Macri es una especie de Alejandro Rosichner al revés. Exactamente. Sí, porque además, esta es su segunda película. La primera se llama Soledad, que es la historia de una chica argentina, anarquista, que muere en Roma, vivía en un edificio ocupado. Y ahora hace Miss Carbón. Mírenla, no tiene desperdicio porque además tiene muchos de estos debates que a veces parece que no tienen nada que ver el mundo de los trabajadores con el mundo de los derechos, las discusiones de las activistas trans ahí en Río Turbio, cómo se enfrentan a los prejuicios. A mí me pareció hermosa. Se llama Miss Carbón. En Buenos Aires todavía la están dando en el Gomón, que además tiene entradas baratas, así que aprovechen para verla. ¡Cambiame la música! Sculpture at St. Martin's College, that's where I got it. Todo suyo, Augusto. Bueno, Fernando, mirá, esta semana cumplió 30 años, que para mí es uno de los mejores, por lo menos de entre los 20 discos más importantes de la historia de la escena musical, entra. Estamos escuchando Different Class de Pulp, ¿no? Es el nombre del disco, el tema es Common People, ¿no? Esto de Different Class se podría traducir como clase diferente, ¿no? Algo así. Y bueno, en el movimiento artístico en el Reino Unido suele haber sectores que tienen esto de reivindicar mucho esta cuestión de la cultura obrera, de una cuestión de clase. Es algo bastante habitual en algunos artistas, como es el caso de Jarvis Cocker y los Pulp, una banda de Sheffield, digamos, o sea, no del centro del Reino Unido, pero que bueno, venía como remándola durante 15 años, la pegó un poquito con el disco previo que se llamaba His and Hers en el 94. Y resulta que en Glastonbury, en el 95, ellos ya habían sacado un video de este simple que era medio muy colorido, muy ellos bailando y qué sé yo. Se lesiona el cantante Stone Roses, entonces no puede estar en Glastonbury, lo llaman a los Pulp por el video. Y digo, es simpático esta gente. Y bueno, como que fue la gran explosión. Pero más allá de esto, con este disco realmente marcaron un hito por el contenido, ¿no? Por ejemplo, el tema que abre se llama Misshapes, que sería algo así como deformidades, la traducción. Entonces, como que da a entender que gente como los Pulp y como muchos de nosotros en aquel tiempo, en pleno auge del neoliberalismo, somos como deformidades, como errores, ¿no? Del sistema, y como que se planta de ese lugar. Este tema en particular, bueno, cuenta un poco la historia de también gentrificación, turismo, esa gente que quiere a ver cómo viven los pobres, y te hablas de la óptica. Mirá, yo soy laburante, yo soy pobre. Esta es mi vida, claro. Esta es mi vida y no creo que te guste tanto. Y tu papá seguro que te va a venir a rescatar. Y otro tema que fue el clásico también junto con este es Disco 2000, Disco 2000, que es más bailable y todo, pero que es una historia muy linda de
amor que tenía durante su infancia y que bueno, la idealizó y pensaba cómo llegáramos al año 2000 y bueno, nunca se concretó, pero que es muy linda la historia. Different Class, 30 años, un discazo de Pulp. Muy bien, y mientras toma un poquito de aire, Augusto, vamos agradeciendo hoy a Alejandro Barrero en la operación, como siempre, Ale, gracias. Matías Jaibañer en la operación del streaming, por donde nos ven ahí, nos tienen que ver y poner like y todas esas cosas. En las redes de la radio, Dafne Villalba, Diego Estilo, Lía Marconi en la producción, coordinación de aire, Paola Caruso en nuestras redes del Círculo Rojo y Pablo Bellita de Todo un Tema, ¿no? Para, como siempre, para el Círculo Rojo. Hay gente que se va a llevar regalos, obviamente. Sí, Fernando, bueno, el par de entradas para la obra Materia Fungible es para Virginia, son para Virginia, el DNI de Virginia termina en 413. Las entradas para, el par de entradas para el Club Artístico Libertad, que se presenta el sábado 8 de noviembre en el CAF, en el Centro Atlético Fernando Fierro. Me emocioné. Son para Mariana Lacolo. Bueno, la producción se va a comunicar con ellos para contarles cómo hacer. Y el libro, Cuéntale al Mundo sobre Nosotras, gentileza de Editorial Subestada, para Sergio. Sergio, tu DNI termina en 032. Bueno, la producción se comunica con ustedes. Excelente programa, me dice alguien por acá. ¿Quién? A ver, adivinen ya. Adivinen. ¿Quién? Alguien importante. Pablo Anino. Uno ganadora esta semana. ¿Ganadora esta semana? Miriam Bregman, le mandamos un abrazo. Muchas gracias. Me dice, excelente programa, tu editorial no la escuché. Me dice, bueno, perfecto. Bueno, te mando un abrazo. Yo todo también. lo importante, escuchar. Todo lo importante, mucho. Dice, así que está escuchando. Ahí dice que iba a descansar, pero no pudo no escuchar el Círculo Rojo, obviamente. La vi ayer con Duca, estuvo bueno, No, yo la vi, espera, mención especial. Con Ángel de Brito, Con Ángel de Brito, en el muy Ejército bueno. de la Mañana. Espectacular entrevista. 35.000 personas en vivo mirando, Muchas. Recuerden que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita. Hasta el sábado que viene y se quedan con la gente del que nos hace las paga. Chau.